amigos, bienvenidos a las Catequesis de iPray. Continuando con la secuencia que íbamos llevando de comentario del Evangelii Gaudium, voy a comentar los números 34 a 39 que se titulan Desde el corazón del Evangelio. En estos números se nos habla del cómo llevar a cabo la misión evangelizadora, cómo transmitir nuestra fe. Lo primero es recuperar lo que hemos dicho antes. La experiencia de encuentro con Jesús, el sentirte amado por Dios, te genera una experiencia de gozo, de satisfacción que quieres comunicar. Y eso es lo que comunicas. La esencia de lo que tenemos que comunicar es: yo soy amado por Dios. Y a eso lo llamamos salvación, me siento salvado. O sea, vivo una vida que merece la pena vivirse para siempre, vida eterna. Eso es lo que apetece comunicar. Y de ahí se desprende una serie de normas morales, digamos, propias del grupo que se siente vivir así. Y en eso lo que hemos creado es la Iglesia. Y hemos dicho en los números anteriores que la Iglesia existe solo y únicamente para transmitir la fe. Es la razón de su ser, es la razón de su existencia, si no, no tiene sentido. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que comunicar y cómo lo tenemos que comunicar? Tenemos que comunicarlo desde el corazón del Evangelio. Y nos dicen estos números, ¿cuál es ese corazón del Evangelio? La misericordia, la experiencia de ese amor que perdona, de ese amor que restaura, de ese amor que regenera, la experiencia de sentirte hecho un hombre o una mujer nueva. Eso es lo que tenemos que comunicar. Y llama la atención en estos números el Papa sobre cómo de alguna manera hemos invertido la forma de evangelizar. En una sociedad mayoritariamente cristiana, al menos en lo que vivimos en Occidente, se ha dado por supuesto que los conocimientos de lo que era la fe los teníamos y que por tanto las normas morales, la forma de vivir propia del cristiano, se daba por supuesta. Y el que no viva esto queda excluido del grupo. La cuestión es lo que se ha planteado antes. ¿Esa gente que se supone pertenece al grupo ha vivido la experiencia salvadora de Jesús? ¿Se siente querida por Dios? Porque la moral, la forma de vivir es consecuencia de sentirse querido. Y no se va a sentir uno querido a base de normas que tiene que cumplir. Por eso nos llama la atención el número 35 sobre cómo organizar esa doctrina que tenemos que comunicar. Dice, una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. No se trata de convencer desde aquí a la gente, sino desde aquí, de transmitir una experiencia de amor. Y eso no entra por aquí, entra por otro lado. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, en lo más bello, lo más grande. Y entonces empieza a hablar de que en las verdades de fe que creemos los cristianos y en las doctrinas que tiene la Iglesia hay una jerarquía. No todo tiene el mismo valor. No todo tiene el mismo valor. Y eso es muy importante. Y empieza a hablar de la compensación. No puede estar la predicación descompensada. Y pone ejemplos muy claros. Dice, si un párroco en el año litúrgico habla de la templanza, por ejemplo, 10 veces y solo 2 o 3 sobre la misericordia, eso está descompensado. ¿Qué es lo que estamos anunciando? Quizá hemos vivido un tiempo largo donde la experiencia de predicación de la Iglesia ha tenido más que ver con las normas que con transmitir una experiencia de ir entrando en algo vivo que queremos experimentar de Jesús, el amor de Dios. Y entonces mucha gente se ha ido yendo o se ha ido desinteresando, lo cual es lógico. Recuperar el estilo misionero, el estilo evangelizador tiene que ver con volver a empezar desde la esencia del Evangelio, el amor de Dios. Ese amor misericordioso que te atrae, que te seduce, que te reconstruye como persona, que te regenera. Y todas las verdades de la fe se comprenden arrancando desde ahí y en toda su globalidad. Cada verdad se comprende mejor si se la pone en relación con la armonía de la totalidad del mensaje cristiano. Y en ese contexto todas las verdades tienen su importancia y se iluminan unas a otras. No tengamos miedo de que se nos queden verdades fuera. Si arrancamos desde el corazón del Evangelio, que es la experiencia de sentirnos queridos por Dios, no habrá ningún problema. El Evangelio invita, ante todo, a responder al Dios amante que nos salva. Estoy en el número 38. Reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. Una vez más, esa llamada a salir. La experiencia del amor es una respuesta
a ese Dios que encontramos en los más desfavorecidos. Sal al encuentro de los demás. Empieza a amar a la gente más desfavorecida y encontrarás esa experiencia de Dios. Y cuando te sientas amado y redimido por Él, entonces saldrás a comunicarlo. Esa es la esencia de la evangelización. Ahí se nos está diciendo cuál es el cómo. No poner tanto el acento en lo que tenemos que hacer, sino en cómo nos tenemos que experimentar salvados. Esto es lo que se comenta en estos números, el corazón del Evangelio. Tengamos claro cuál es la esencia, lo esencial, y ahí va diciendo que de todas las virtudes cristianas la principal es la misericordia. Practiquemos la misericordia y entonces empezaremos a entender ese corazón del Evangelio. Nos vemos en el siguiente vídeo.